buenas noches, El Salvador. Gracias por estar con TVM, la señal nacional e internacional de la televisión salvadoreña. Tigo, Canal 25, Claro, Canal 26, sistema de cable, cobertura de todo el territorio salvadoreño. Gracias infinitas. Activación de las redes sociales a partir de este momento, en cobertura nacional e internacional, y el sistema satelital Claro 146 para los Estados Unidos. Un gusto que nos acompañe en esta antesala del fin de semana. Hoy es viernes, estamos listos y preparados en este 20 de mayo. Y un gusto, como de costumbre, todos los viernes, darle la bienvenida a don Juan Carlos Mendoza, diputado del partido Gana, en su segmento de 30 minutos. Y esta noche conversa también con otro miembro de la Asamblea Legislativa, el licenciado Jorge Castro, diputado del partido Nuevas Ideas. Juan Carlos, buenas noches, junto a su invitado y equipo de trabajo. Un gusto saludarles y adelante. Muchísimas gracias, don Raúl. Es un gusto poder compartir con usted y gracias por el espacio que nos da en su noticiero ahora, y estamos en la entrevista al aire. Y este día tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando del tema de los 4 años que se están cumpliendo ya del gobierno del presidente Nayib Bukele, y para eso tenemos un invitado muy especial, como lo es el diputado Jorge Castro Valle. Así que ya regresamos y empezamos la entrevista. Estamos ya a un año de las nuevas elecciones, a menos de un año, y estamos haciendo un análisis del trabajo que se ha venido realizando, pero obviamente pues sabemos que para que el presidente haya llegado a donde está ocupando esa primera magistratura, y el partido también, el que pertenece a nuestro invitado Jorge Castro Valle, Nuevas Ideas, pasaron muchas cosas para poder llegar a este momento. Estamos hablando de que en la Asamblea Legislativa pues hubieron muchas trabas, en el Tribunal Supremo Electoral muchas trabas, pero bueno, después de todo eso, diputado Jorge Castro Valle, podemos conversar también que hay cosas muy diferentes a las que normalmente conocíamos en el pasado o cuando gobernaban otros partidos políticos. Bueno, sí, yo creo que la esencia es que, Juan Carlos, tal como tú lo dices, la esencia radica esencialmente en que antes se hacían leyes para ciertos grupos. Era una consideración de un grupo de poder vinculado precisamente a esos dos partidos, y eso era lo que movía, digamos, el telar de lo que sucedía en la aprobación de leyes o modificativa de leyes. Entonces, ahora en esencia creo que el cambio radica en que hacemos, y cuando digo hacemos porque tú eres parte de esto, no los diputados de la oposición, que realmente no hacen porque no hay nada, pero los que sí entendemos esta nueva realidad en El Salvador, hacemos leyes y tomamos decisiones por y para el pueblo salvadoreño. Sí. Bueno, yo creo que cuando el presidente llega al gobierno se encuentra con muchas problemáticas, pero se llega el momento en que ya se establece la nueva Asamblea Legislativa y él tiene la posibilidad de hacer un buen gobierno. Entonces, una de las principales cosas que encuentra es con el COVID-19, la pandemia. Entonces, yo considero que esas son de las primeras grandes pruebas que tuvo el presidente. Creo que lo primero que era quizás desarticular el modus operandi o la manera de operar de ese Estado cómplice de todo lo que había sucedido aquí. Entonces, una manera de desenllavar era precisamente, y lo tomamos en la primera plenaria, esa decisión, fue quitar a la sala que teníamos, a la sala de lo constitucional. ¿Por qué? Porque no tuviéramos régimen de excepción con esa sala, por ejemplo. No lo hubieran permitido tomar ni las más mínimas decisiones, porque esa sala se había vuelto una suprasala, como lo dijimos anteriormente, y hubiera declarado ilegal todo lo que hubiera querido Arena y el Frente. Entonces, lo primero que debíamos de hacer era tener una sala que aplicara la ley
y no una justicia selectiva, sino realmente el imperio de ley que está dentro de la estructura normativa del país. Si esa sala estuviera, diputado Castro, siguieran gobernando los mismos pocos diputados que hay ahorita de Arena, siguieran gobernando desde ahí. Porque no había, primero hay que decir que era legalmente destituir a la sala. Los diputados tenemos la facultad de nombrar y destituir a los magistrados. ¿Qué se necesita para que un funcionario público siga ejerciendo el cargo que ha jurado? Juramos desempeñar la Constitución y las leyes del país. ¿Qué necesita un funcionario? Hacerle honor a la aplicabilidad de las leyes. Esta sala no hacía eso. Entonces, era obvio que no cumplían precisamente el juramento el cual habían hecho y violentaban el principio de legalidad. La quitamos. Pero tal como tú dices, si ellos estuvieran, el pueblo salvadoreño tendría que haberse olvidado de todas las decisiones que hemos tomado dentro de esta visión del presidente Bukele, porque hubieran seguido mandando esos poquitos diputados a través de la sala. Sí. Otra decisión bastante grande que realmente muchos se preocuparon, pero muchos se alegraron también, el tema del fiscal general en ese momento, que hasta se había visto con chaleco de arena haciendo campaña. Bueno, el fiscal fue una iniciativa de tu servidor, ¿verdad? Ah, bueno. Yo presenté esa iniciativa y precisamente la presenté porque para poder desenllavar la justicia selectiva necesitábamos que el buscador de los delincuentes, ¿sí? El fiscalizador de los delitos de El Salvador, estuviera totalmente desvinculado a estos partidos. Ustedes no me dejarán mentir que el fiscal anterior, salía hasta con la bandera de Arena, ¿verdad? Con la camiseta de Arena, tenía una vinculación partidaria obvia, y entonces había que quitarlo. No obstante, además de eso, se había violentado la ley en su nombramiento, porque claramente hay una prohibición de no poder nombrar a un fiscal que participa con un partido político. Sí. Bueno, desbaratando todo eso, que todavía después de eso quedaron algunas instituciones por ahí que estaban haciendo trabajo político partidario, ¿verdad? Pero poco a poco creo que sí hay un orden. Si tú me preguntas claramente, y como a mí me gusta decir las cosas, una de ellas es la Corte de Cuentas. Fíjense ustedes, la Corte de Cuentas fiscalizó todos los años de gobiernos que hubieran. A Funes, por ejemplo, le dieron un finiquito en tan solo 48 horas. El finiquito que no había robado, y robó más de casi 500 millones de dólares, y contando. ¿Quién? Una institución contralor como la Corte de Cuentas. Bueno, hay bastante tela que cortar. Bueno, pero con lo poco que se hizo, que fueron grandes pasos gigantes para hacer cambios en el país, podemos hablar que han habido grandes avances. Megaproyectos, el combate que hay contra la delincuencia, que lo vamos a tocar en el siguiente segmento, el tema de la pandemia. Yo creo que las finanzas del Estado, por ejemplo, sufrieron un cambio esencial. A manera de ejemplo, si tú te fijas, se le quería dar herramientas a la Policía Nacional Civil en el gobierno de Sánchez Serén. ¿Qué se hizo? ¿Sí? Se generó un impuesto del 5% a las telecomunicaciones y cada persona tenía que pagar cada vez que ponía saldo el 5%. Millones de dólares para dotar a la policía de herramientas. No se les compró nada. Sí. Esos millones y millones fueron a dar al bolsillo de estos exfuncionarios. Por otro lado, le llevaba al polígono de tiros a los pandilleros, pero fíjate, le pusieron un impuesto a Claro, a Tigo. No, se lo pusieron al pueblo salvadoreño. Sí. Hoy, con los votos también de los aliados como Gana, como tu persona, le hemos aprobado a la policía muchas herramientas. A la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada. Le hemos dado vehículos, tecnología. Le hemos trabajado la moral a cada miembro de la policía. Y tenemos un Estado articulado. ¿Y hemos cargado al pueblo con algún impuesto? No. ¿Qué hizo el Estado? Se reajustó. Hubo una reingeniería interna en gastos y el Estado hizo lo que hizo con ese reajuste. No le cargamos al pueblo salvadoreño. Entonces, ese en esencia es un cambio abismal. Si tú ves, por ejemplo, se han tomado decisiones financieras, pero también ante crisis mundiales, como la pandemia que tú llamabas, como el conflicto de Rusia y Ucrania, que tuvo un impacto en el gas licuado y los productos derivados del petróleo, sí,
¿Qué hicimos? Le quitamos el FEFE y el COTRANS. ¿A quién? Al pueblo salvadoreño. El FEFE y el COTRANS, que el FEFE es para los veteranos y el COTRANS es para el mantenimiento de la tarifa del sector público. Pero el FEFE y el COTRANS todavía se da. Pero ¿quién no lo paga? Cambiamos la fuente de financiamiento, ya no es el pueblo salvadoreño. Y ese es un cambio en esencia, ¿verdad? Bueno, yo creo que se han hecho varias cosas para también tratar de manejar el tema de la economía, el bolsillo de los salvadoreños. Es muy importante. Por ejemplo, también para los alimentos que ingresaban al país en un determinado momento, se les quitaron los aranceles, pues para que no llegaran tan caros el tema de los combustibles. En el país no los tuvimos tan caros como en otros países, que llegó cerca de los $7. Acá en el país no pasó de 4 y fracción. Y fíjate tú en eso que hablabas tú, por ejemplo, de los huevos, ¿sí? de los aranceles de importación o de los impuestos que se pagan cuando entran todos estos productos de la canasta básica. Y decían los de la oposición, pero es que yo igual veo los precios. Pues claro, porque lo que se ha evitado es que se incremente el precio, que se dispare producto precisamente de lo que está sucediendo a nivel mundial. Bueno, yo tuve la oportunidad de salir a Guatemala y a Honduras en un lapso de unos 15 días cuando el precio del huevo aquí andaba por $6 y me dio la curiosidad cuánto podía valer fuera del país. En Honduras andaba por $7.50 de dólar y de igual manera en Guatemala. Entonces, cuando hablamos con las personas, porque cuando uno anda fuera del país lo primero que le preguntan, y el presidente, mire, y el gobierno, la seguridad. Entonces tuvimos una plática curiosa, el tema de llevar a cabo un evento donde hay que dar comida. Entonces le digo, bueno, en El Salvador podemos hacer un evento donde aunque sea un platito de comida de $4, $3.50 se puede conseguir. Y me dicen, en Honduras, que la situación allá es bastante más problemática en la parte económica, que no bajaba de $6, así un plato de comida muy humildemente. Entonces yo les digo, sí se nota la diferencia. Bueno, y fíjate que dentro de esas finanzas que tú hablas del país, le hemos hecho honor al pago de deudas de millones. Esos 800 millones que se pagaron, que la oposición dijo que no, que era una deuda que ellos adquirieron, que ellos se robaron. Le hicimos honor pagarla porque es una deuda de país y sin embargo dijeron que no se iba a pagar, ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a hablar el tema del régimen de excepción, el tema de plan control territorial y todo lo que beneficios que hemos recibido de tener en este momento el control de la delincuencia y que para eso hemos trabajado nosotros como diputados también en la Asamblea Legislativa para apoyar al presidente en temas de seguridad. Así que ya regresamos, no nos cambien. Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca. Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con el diputado Jorge Castro Valle del partido Nuevas Ideas. Estamos haciendo un análisis prácticamente de los primeros 4 años. Bueno, de hecho estamos ya a 1 año para que termine el primer mandato del presidente Nayib Bukele, y pues haciendo este análisis llegamos a este punto que también tenemos que hablar el tema de la seguridad, y para eso pues hemos estado conversando con el diputado Castro, y que hemos tenido en nuestro país un plan de control territorial, y de igual manera pues tenemos el tema de seguridad muy importante, que dicho sea de paso, muchas cosas de las que hemos hablado se han podido hacer por el régimen de excepción que se ha establecido y que se está apoyando desde la Asamblea Legislativa para que el presidente, a través de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, bueno, todos los medios posibles a nivel de Estado, podamos tener estas condiciones en las que estamos viviendo. Así que podemos decir que El Salvador ha hecho un giro totalmente diferente, del enorme, de 360 grados, no podemos decir de menos, porque realmente esto no lo habíamos vivido. Sí, bueno, sufrimos por más de 30 años, ¿verdad?, aquí en el país, y realmente cuando hablamos del régimen de excepción, debemos de verlo como una herramienta constitucional, legal totalmente, y además 9 de cada 10 salvadoreños lo quieren, sí. Pero fíjate, estamos hablando que se encripta en el plan control territorial, sí. O sea, viene a ayudar al plan control territorial, y de hecho, si tú te recuerdas, la fase 2 fue detenida por los diputados anteriores, de la asamblea anterior, pero gracias a esta gobernabilidad estamos ejecutando actualmente la 5ª fase del plan, extracción, ¿verdad? Y faltan otras fases que vamos a seguir desarrollando, pero a mí me gusta hacer esta como zambullida para poder hacer un análisis. Fíjate, sí. Tú puedes tener el plan más maravilloso del mundo, sí. Todos los que estamos aquí podemos tener el plan más magnífico, pero ejecutarlo es otra cosa. ¿Sí? Entrarlo en operatividad, está hablando usted de algo totalmente complejo. Valorémoslo más. Bueno, es diferente cuando usted como persona va a ejecutar algo, pero cuando lo va a ejecutar con instituciones que están acostumbradas históricamente a no articular y crear una sinergia y una articulación estatal, eso es otra cosa, todavía más compleja. Entrar en la mente de cada componente, de cada persona dentro de esa institución, es otra valoración aparte. Sí. El presidente no solo elaboró el plan para tener éxito. Ahorita tenemos imágenes también de cómo se ve. Vaya, ahí estás viendo todo el centro histórico. Sí. El centro histórico, además de que conecta con la seguridad de las personas, pero conecta con la esencia cultural. Ahí estamos haciendo un viaje hacia el pasado, sí. Conectando como salvadoreños en ese centro histórico, y al mismo tiempo podemos ver cómo la gente transita en un régimen y en un sentimiento de seguridad y tranquilidad. Entonces te decía yo, fíjate qué interesante, entonces viene él y lo operativiza, pero además para operativizarlo le trabaja la moral a cada agente de la policía, sí. A cada militar, y hacer esa reingeniería, está usted hablando, como decimos en el buen salvadoreño, de otros 20 pesos. ¿Por qué? Porque es complejo. Y entonces entra todo el Estado articulado, ¿verdad?, para buscar el fin. ¿Cuál es el fin? El derecho fundamental a la vida, sí. Que es una obligación del Estado. Pero, y con eso termina la idea, el socio mayoritario. ¿Quién es el socio mayoritario? Para que esto tenga éxito y al final, ese socio mayoritario es usted, el pueblo salvadoreño. Sin el pueblo salvadoreño no se daría esto, y el pueblo salvadoreño deja de tener miedo, se vuelve denunciante, se vuelve participador y operativiza al igual que el gobierno. Sí. Es increíble. Sí. ¿No? Bueno, cuando hablamos del régimen de excepción, el plan control territorial, que son complementos, podemos hablar, y hemos venido hablando de muchas cosas, de muchos cambios que han habido en el país, y todo, a mi punto de vista, diputado, es que realmente este régimen de excepción y este control de pandillas y violencia que tenemos en el país ha tenido que ver mucho en el tema de turismo, desarrollo económico,
una mejor condición para la familia. O sea, yo sé que hay muchas más condiciones. ¿Cómo lo ve el diputado Castro? Bueno, la verdad que el régimen de excepción y la seguridad que impacta, unido con el Plan Control Territorial, no solo impacta en el derecho fundamental a la vida, sí, que tú sabes que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, es realmente un mandato esencial, sí, para el Estado. Pero cuando hablamos de seguridad y de derecho fundamental a la vida, hablamos también de la libertad y crecimiento en las diferentes actividades comerciales o mercantiles, sí, por ejemplo. Sí. Hablamos también del turismo, hablamos también de la inversión extranjera o de la nacional también en el país. Sí. Hablamos de ese crecimiento comercial, pero también hablamos también de un impacto en el sentir de cada núcleo familiar, de cada familia de El Salvador, porque ya la familia empieza a desarrollarse en las diferentes actividades dentro de ese sentimiento de tranquilidad. Sí. Tus hijos se van a la escuela, te quedas tranquilo, sí, ¿verdad? Anteriormente no era así, y yo creo que esto es un impacto que se tiene en diferentes aristas. Sí, bueno, definitivamente cuando podemos ver incluso las imágenes que acabamos de ver, donde las personas transitan tranquilamente en el centro, eso no se podía hacer antes. Hoy hay más tranquilidad, la gente sale con sus hijos, visitan lugares recreativos, parques, canchas, en deporte. O sea, antes los padres no tenían el valor de mandar a sus hijos a otros lugares, a ellos solos, sí, por temor a que no podrían regresar o tendrían algún problema en el camino. Yo creo que todo eso ha venido cambiando y eso es un gran beneficio para la familia, ¿verdad? Y si tú te fijas, todo esto que se está haciendo en el gobierno del presidente viene a impactar precisamente en la popularidad del presidente. ¿Por qué? Porque, miren, cuando un presidente entra electo en cualquier país del mundo, entra con un alto grado de popularidad, pero a los 3 meses, históricamente 6 meses, esa popularidad crece, sí, se viene para abajo, porque es cuando empiezan a demostrar, ¿verdad? Empiezan a demostrar qué tan cierto era lo, sí, que prometieron. Pero en el caso del presidente Bukele ha sido todo lo contrario. Sí, ha aumentado en lugar de decrecer, ha incrementado drásticamente, tanto que dicha popularidad ha salido de las fronteras patrias y se ha ido para otros países, sí, donde están exigiendo precisamente que repliquen un presidente Bukele, o que se replique precisamente la operatividad que se está haciendo aquí. Y es que realmente ha sido, la gente lo ha visto con buenos ojos, el hecho que el presidente ha sido fuerte con el tema de la delincuencia, combate a las pandillas, ya que es un tema que es el que nos ha tenido sumergido en tantas cosas malas. Yo creo que hay imágenes que nos pueden ayudar en edición para ver el tema donde podemos decir con seguridad, con certeza, que sí se está trabajando con mucha fortaleza en ese tema. Ahí podemos ver las imágenes donde está el SECOT, ¿verdad? SECOT es donde se están trasladando a todos los reos de los diferentes lugares. Ahí podemos ver cómo llegan las unidades, la vigilancia que hay, y pues todo eso nos ha permitido a El Salvador tener una imagen diferente. Ahí están las imágenes. Es correcto. Yo decía, el otro día estaba hablando yo con una gente de fuera del país que eran periodistas, y me decían, sí, pero se le violentan los derechos a estas personas. No, realmente no hay violentación de derechos. Y es lo que quiero dejar claro. ¿En qué impacta el régimen de excepción, por ejemplo, Juan Carlos? Sí. Y tú lo sabes, impacta en la medida de detención, en el término de detención administrativa. Sí. Pero después de los 15 días, cada persona que ustedes ven ahí bajándose del bus, se le siguió un debido proceso en el cual tuvo derecho a un abogado y a un proceso para poder demostrar que no eran pandilleros. O sea, la oposición dice que el 80% de estas personas son gente que no son pandilleros, y ustedes pueden ver todos los tatuajes que tiene cada uno que se va bajando. Los angelitos. Y que, dicho sea de paso, no se les ha procesado por los tatuajes, sino por los delitos que han cometido. Ahora, esa persona que están viendo ahí llevó un debido proceso. Después de esos 15 días, pónganse a pensar,
si el régimen de excepción no modificara la detención administrativa, que es lo único que modifica, sería complejo, porque entonces quisieran agarrar a 30 pandilleros que están en una casa y tendrían que ir a sacar la detención por parte de un juez, la orden de detención, y se van huyendo. O imagínense usted la Fiscalía General de la República llevando en 3 días los casos fundamentados ante el juez por más de 68,000 delincuentes, en 3 días. Entonces, ¿qué hace el régimen de excepción? Lo convierte en 15. Sí. Pero cuando ya llegan a los 15 días donde el juez ve las pruebas y dice, senténciese, no, se abre el proceso a la siguiente fase y ahí es donde el imputado tiene todo el debido proceso para poder demostrar que es inocente. Sí. Sí. Bueno, yo creo que el tiempo se nos ha escapado, no lo hemos sentido, pero hemos compartido con todos nuestros televidentes nuestro pensar, opiniones, son muy importantes. Así que mis agradecimientos especiales al diputado Castro, y más adelante pues ya viene una campaña política en la cual también lo vamos a invitar a que venga a hacer sus propuestas para la población. Está bien, muchísimas gracias. Se agradece. Muy amable, Juan Carlos, y un saludo al pueblo salvadoreño. Sean parte de esto, yo sé que son parte de esto, estamos empujando la carreta con nuestros diputados aliados, con nosotros, los de la bancada, junto a esta visión del presidente. Súmense y gracias a Dios por estarse sumando. Bueno, es así como hemos conversado con nuestro invitado de este día, hemos hecho un análisis de los 4 años del presidente Nayib Bukele y todo lo que ha venido pasando en nuestro país. Así que, don Raúl, ha sido un gusto, un privilegio, y le devolvemos la señal hasta el set principal. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones. Gracias, Juan Carlos. Ya han pasado los 30 minutos, rapidito, interesante la exposición de su invitado en esta entrevista, el licenciado Jorge Castro del partido Nuevas Ideas.